Aquí comienza Días de Conversación. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro Días de Conversación a través de Cautiva 101.3 aquí en San Fernando. Una presentación del COM que está en el ADN de las nuevas generaciones, el COM. Todo en computación y ahora tenemos iluminación, luces LED ya y solares. En el COM, Manuel Rodríguez 689. Tu espacio claustro es tu espacio para disfrutar cada momento, cada instante. Viernes. Daniel Guerrero en Espacio Claustro, las románticas canciones y también sus nuevos temas, un repaso por canciones que a lo mejor conocemos en voz de otros artistas que son de autoría de Daniel Guerrero. Este viernes en Espacio Claustro, Daniel Guerrero. Muy bien, iniciamos nuestro encuentro de hoy. Vamos a saludar a una escritora, autora, todavía no me lo aclararon bien, me quedó la duda, porque tampoco se aclaró. Ella es Maricel Márquez Silva, que habla del feminismo. Ella está publicando un libro y nosotros le agradecemos que nos hayan elegido a Radio Cautiva para estar acá en San Fernando. ¿Cómo está Maricel? Maricel. Sí. Tengo una vecina que se llama Maricel. Sí. ¿Cómo está? Gusto saludarte. Gusto de saludar también. En primer lugar, agradecer la oportunidad, ¿cierto?, de poder conversar contigo. Jaime, ¿cierto? Sí. Contigo, Jaime. Sí, claro, este ejercicio de escritora, autora, a mí me cuesta aún, mi primera publicación. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, claro, yo creo que por ahí va un poquitito relacionado a lo que me cuesta. Sin embargo, el ejercicio de la investigación sobre filosofía feminista es de hace un poco más atrás. Yo empecé aproximadamente en el año 2013 de forma autónoma y después ya comencé a leer. Yo soy profesora de filosofía, entonces me fui por esa línea. Yeah. Y de forma muy sencilla, preguntas que me hice siempre toda mi vida, encontré respuestas en la filosofía y precisamente en las posturas de filósofas que eran feministas. Entonces, algunos sentires, quizás desde las injusticias, fui encontrando respuestas ahí. Y después continué esta misma línea, hice un magíster, desarrollé también una investigación hacia la misma área. Y ahí conocí a una autora que es Nancy Fraser, es una autora norteamericana. Y está viva aún, está en este ejercicio, vino en el 2014 a la Universidad Diego Portales, donde ella tiene una propuesta del feminismo un poco más pragmática, más que se pueda llevar hacia la institución, y desde ahí, ¿cierto?, me agarré y desarrollamos, esa es otra cosa que también me cuesta, y desde ahí desarrollé esta investigación en relación a Nancy Fraser y los vínculos que pueden haber en la teorización de la justicia social y el feminismo. No encuentro nada de malo hablar en plural, al contrario, yo creo que es más unificador, claro. Abre más el espacio, porque si a mí me cae re mal cuando alguien me dice, no, es que me tienen que responder a mí, soy yo. Lo encuentro demasiado individualista que no te deja participar. Entonces hablar en plural para mí es mejor porque es más cómodo, siento que todo el mundo está integrado. Una visión más comunitaria, claro, me acomoda bastante también ese tipo de visiones, porque la verdad es que cuando yo hablo en plural es porque varias personas también participaron, me ayudaron, algunas leyeron, las chiquillas que participaron de editoriales también en conjunto. Entonces, claro, pues yo hablo en plural más que nada por eso. Y en el diálogo con la autora también encuentro que a veces se me acomoda más Porque tú al escribir algo no lo haces solo pensando en ti, sino que representando a lo mejor la experiencia que viviste y conociste. Entonces eso hace más integrado. ¿Qué es el feminismo? ¿Cómo lo defines tú? Esa es una pregunta, como yo soy profesora de filosofía, una pregunta muy valiosa, muy interesante e inacabada. Es una pregunta que constantemente podemos seguir respondiéndola. No es lo mismo responder qué es el feminismo si miramos las mujeres de la Revolución Francesa. No es lo mismo responder qué es feminismo, inclusive en la actualidad, si hablamos de las mujeres europeas. No es lo mismo hablar de feminismo en nuestro territorio. Entonces, ¿qué es el feminismo? Es una pregunta que está constantemente siendo respondida desde diferentes territorios y realidades. Y desde ahí te puedo compartir que el feminismo es una crítica situada, un tipo de pensamiento que tiene su fundamento mayoritario en el uso de la razón, ¿cierto? También es una forma de hacer política que lleva a la democracia hacia momentos más radicales, pero necesarios también. Porque en el fondo abre
toda esta dimensión de derechos que varios grupos de la sociedad todavía aún no han podido conseguir y lo pone en el debate político. Porque aquí se banaliza mucho con el tema del feminismo. Cuando, por ejemplo, lo llevamos a España, el beso de la niña, de la jugadora de fútbol, con el presidente de la Federación de Fútbol, que se banalizó solo en él el hecho del beso, y que la justicia solo lo castigó, si queremos hablar de igualdad, con $10,000. La multa que le cursaron y nada más. Entonces a veces banalizamos mucho solo con hechos muy puntuales, y también en nuestro país lamentablemente cuando hablamos de feminismo, todo el mundo o gran parte, perdón, para no incluirlo a todos, habla de lesbianismo. Pero ¿cuál es el problema? Claramente hay mujeres lesbianas, ¿sí?, que son feministas, hay mujeres que no lo son, hay varones también que son feministas, ojalá que hayan cada día más. También, ¿cierto?, hay comunidades que representan valores del feminismo y no se declaran feministas a sí mismas. Por ejemplo, un montón de mujeres y personas que trabajan por luchas ambientales, por lucha por el agua para toda la comunidad. Sí. Son luchas que son muy feministas en la actualidad, desde esta perspectiva de Nancy Fraser, de exigir la justicia social. Entonces el acceso al agua es una lucha feminista en la actualidad para ella. Cecilia, me estoy apoyando con Consuelo. Gloria, la chica que vive arriba, que fue candidata. La Caro. La Caro, eso, Carolina, exacto. Pero si nos vamos a lo de España, claramente eso no es un beso, eso fue un abuso, ¿cierto? Y para ponerle nombre a las cosas como son, y obviamente yo no conocía la multa, pero hay elementos culturales que van haciendo que el foco de la discusión se vaya perdiendo. Es válido que una persona, cualquiera sea, hombre, mujer, ¿cierto?, tome a otra persona y le dé un beso. Eso es válido en la sociedad. Eso lo puede hacer cualquier persona. Traspasar los límites del cuerpo, los límites que en el fondo yo creo que tienen que estar establecidos dentro de una ciudad y que yo creo que mayoritariamente todas las personas conocemos. Que creo que va más allá del cuerpo, el respeto que pueda existir entre dos seres humanos, más allá que uno sea hombre o mujer. ¿Cómo podemos manifestar el respeto si no es con nuestro cuerpo? ¿De qué forma? Somos seres corporales. Sí. Entonces, si yo traspaso los límites corporales de la otra persona, claramente le estoy faltando el respeto. Límites que también, si yo no los he conversado, tampoco tengo por qué traspasar. O sea, yo no le he dicho, oye, ¿te puedo dar un beso? Si la otra persona no me ha dicho sí, eso claramente es un no. Eso también tenemos que ir aprendiéndolo como sociedad, pero bueno, de a poquitito. El no es no y el sí es sí, o sea, digamos. Sí, y si no hay sí, también es no. Eso también tiene que quedar claro. Si no hay un sí, es no. También es no. Claro, sí, es súper claro. Oye, sí. Mira, estamos en nuestro país, una de las cosas, lo dijo la chica de Guayo, una de las cosas que sabe hacer Chile es votar. Y en nuestro país la sociedad ha abierto un poco, la sociedad machista un poco, la participación de las mujeres en política, con una cuota que no es igualitaria, pero que también aquí yo veo un problema del apoyo que pueden tener entre ustedes las mujeres, porque no se apoyan entre sí, y si uno va a las votaciones, las mujeres no alcanzan la cuota necesaria para hacerse representar de buena forma, porque la mujer tampoco apoya mucho a las mujeres. Claro, como te decía delante, hay varios elementos culturales, pero mira, vamos recapitulando primero. En primer lugar, yo no creo que en este país sepamos mucho votar. O sea, quizás sabemos marcar una rayita, pero... No, aquí voy que hay elecciones a cada rato. Quizás tenemos el ejercicio ciudadano, sí, lo que me parece bastante valioso. Contamos votos. Sin el ejercicio ciudadano de asistir, pero de igual forma queda mucho un paño que cortar para poder aprender a votar y saber por quién votar. Y con esto yo me refiero a alguien que realmente me represente. Sí. Las personas muchas veces votan sin saber ni conocer mucho si este candidato o candidata me representa realmente en lo que yo creo o puede construir la ciudad en la que yo quiero vivir. Ese tipo de cosas yo creo que están un poco ahí. Y en relación a una pequeña cosita que tú acabas de decir, Jaime, hay una cosa histórica que nos hace creer que
claro, vivimos en un sistema machista, patriarcal, sí, y que se abrió, pero la verdad fueron las propias mujeres las que lucharon. Ya es una ola del feminismo, es un movimiento social que se llama el movimiento sufragista, liderado mayoritariamente por mujeres europeas, claro está, eso llega acá a Latinoamérica, se impregna también de mujeres que uno también lo puede decir de bastante privilegio, con cierto grado de educación, que podían interceder en la política, quizás, y desde ahí se genera este movimiento sufragista. Sin embargo, no es algo que se haya otorgado, es algo por lo que se luchó en algún momento. Sin embargo, desde ahí quedan muchas mujeres y muchas personas sin representación, aun cuando, ¿cierto?, se haya intercedido de esa forma. Y la idea es que esto continúe para que cada día mayor cantidad de personas sean representadas. Porque ¿qué es lo que ocurre? Al no haber representación, ocurre lo que tú estás señalando. Las personas no votan, ¿cierto?, por las personas que debiesen votar. Claro, porque eso falta, no hay representatividad de... Eso falta de información, porque cuando recién, 3 meses antes de una elección, designas oficialmente los candidatos, no te queda espacio para ti como mujer recorrer tu distrito, tu lugar, para dar a conocer tu idea, y a la gente tampoco le queda tanto espacio como para conocer el candidato. Hay un problema que, es un problema político, nacional, debe haber mucho más espacio. Yo no sé si copiar lo que eliminaron en Argentina, que llamaban las PASO, en donde uno casi un año antes elegía a quién te iba a representar y tenía la posibilidad de conocer en más tiempo el candidato o la candidata. Para así conocer, claro, y conocerse ambos. Yo igual creo que ese análisis del voto es un análisis que como sociedad tenemos que hacer de forma mucho más exhaustiva. Hablar en este país sobre democracia, cómo hemos construido nuestra realidad como país. Yo creo que por ahí va un poquito la discusión, esa discusión tampoco la hemos dado porque no han estado esos espacios. Ni siquiera todos los grupos están representados. Y sí, hay mujeres o disidencias que votan por personas que no los representan o que inclusive van a atentar contra sus propios derechos, porque eso también ha ocurrido, es por un asunto de falta de información, falta de educación cívica. Hay gente que se enoja con esto, pero en la medida que como sociedad no seamos capaces de decirnos esto, que esto es lo que nos pasa como país, no lo vamos a superar. Esto se cambia con educación, con debate ciudadano, con debate político, intercambio de ideas, pero por sobre todo también garantizando que hayan personas que puedan representar a estos grupos que en estos momentos no están representados. O sea, uno dice, ¿cuántas personas en las últimas elecciones eran mujeres para la alcaldía municipal, para lo municipal, ¿cierto? Era un porcentaje bajísimo. No se garantizó paridad, como sí pasó en el proceso constituyente primero, no se garantizó. Por lo tanto, ese tipo de conceptos como paridad, que es un principio normativo para desde ahí construir la política, nosotros no lo tenemos. La política por una parte y lo político por otro. La política me refiero a hacer grandes acuerdos y pactos porque lamentablemente, y aunque todos quisiéramos, no nos amamos los unos a los otros. No. Por lo tanto, necesitamos de grandes acuerdos políticos para poder vivir, sobrevivir, desarrollarnos. Y por otra parte, desde lo político, ¿cierto? Desde el fenómeno que engloba todo lo otro, inclusive a mí como ciudadano, si no hay nadie que me pueda representar, no represento. Me paro en la plaza y veo, si acaso, a ver quién coincide conmigo. ¿Quién coincide conmigo? Y alguien va a coincidir conmigo. Porque esta realidad es específica. Y por eso es muy interesante el feminismo, porque nos sitúa en esta realidad específica de madres que luchan para conseguir el alimento de su hijo con alergia alimentaria. Y tenemos un grupo que se organiza, pero ¿está representado en el Congreso ese grupo? No, por lo tanto, son puntuales, pero deben estar representadas porque no son tan puntuales. No son tan puntuales como desde mi experiencia yo quisiera creer. No son tan puntuales, la verdad es que y van en aumento. Van en aumento por la calidad de los alimentos que consumen las mismas personas. Y mira, cuando yo hablo de justicia social en mi libro, te hablo de estos conceptos de justicia social contemporánea. Cómo se vincula la redistribución económica, el reconocimiento cultural, pero yo puedo estar muy reconocido y puedo tener mucha plata, pero si no puedo acceder al alimento que mi hijo necesita, de nada estoy vale sufriendo una injusticia. Si yo, ¿cierto?, voy y compro un terreno súper bonito, y me estoy yendo con ejemplos bacanes, porque en este país, lamentablemente, hay personas que no tienen el derecho del agua garantizado para el día. O sea, eso también tenemos que tenerlo sumamente claro.
Pero hay grupos que se han podido organizar y ser específicos en su demanda y sin embargo no están representados. Y en el Congreso hay otros grupos más que nos podemos hilar más fino y quizás va a ser un poquitito más, ¿cómo lo podría decir? Insidioso, pero no lo están. Los grupos de los pueblos originarios no están representados en el Congreso. Y me parece, la verdad, como profesora de filosofía, sumamente grave porque ellos tienen en su haber una ética ecológica que nos puede ayudar para poder paliar la crisis climática. Entonces, eso no está. Eso también es una injusticia, ese acceso a esa información, ¿por qué no la tenemos? Obviamente hay problemas ahí de reconocimiento, hay problemas de racismo, que a veces la gente no los quiere hablar, pero sí están. El racismo está presente en nuestro país en cada acto, en cada hasta en la forma de mirar, de vestir, ya se te crea un espacio distinto, te miran y sobre todo esta ciudad de San Fernando que están como apatronadas, digamos, porque todavía aquí nos fijamos en los apellidos. Curicó, Talca y Linares son peor que nosotros. En donde te preguntan primero tu apellido y dónde estudiaste para después a lo mejor establecer un diálogo. Y a lo mejor eso pasa en todas partes. Talca es terrible en ese sentido. Jaime, tú acabas de decir ese concepto apatronados. Y porque con este tema a veces uno puede sonar polémica, pero yo no quiero sonar polémica porque yo quiero conversar igual. No, pero aquí estamos conversando, no te preocupes. La gente va a hacer polémica cuando te vea, cuando nos escuche. El punto del apatronado es un concepto que me parece que es algo que también debemos comenzar a decirnos como sociedad chilena, porque la mayor experiencia desde donde hemos construido ciudadanía es desde nuestra experiencia de trabajador. Claro. Entonces, si hemos construido esta experiencia de trabajador desde un apatronamiento, claramente somos unos ciudadanos bastante, podríamos solamente intuirlo, que somos unos ciudadanos bastante dóciles, fáciles de convencer. ¿Habrá algún grupo que manejará esta información y quizás genera campañas desde ahí? No lo sé. Yo como profesora de filosofía a veces me lo pregunto, ¿cierto? Porque la idea del apatronamiento ya está culturalmente muy arraigada. Claro. Entonces, para poder hablar de democracia, ciudadanía, creo que esa realidad hay que aceptarla. Yo sé que hay varios grupos a los que les duele también. Desde ahí quizás pueden hacer estos fenómenos del facho pobre y todo eso, porque causa quizás mucho dolor reconocer la propia realidad. Pero también me parece que es urgente y necesario que comencemos a hacer. Porque se están generando ciertas políticas que van repercutiendo y que nos van haciendo daño en nuestros cuerpos, a nuestros hijos e hijas, en la forma, ¿cierto? Estas alergias alimentarias claramente se producen porque los alimentos en algún momento comenzaron a bajar su calidad, comenzaron a introducirse otro tipo de elementos que van produciendo no solamente alergias alimentarias, sino que una serie de otras condiciones también. Entonces, desde ahí, el tema de la alimentación es un gran tema para la justicia social contemporánea, hoy, en la actualidad. Yo no quiero hablar de las categorías distributivas de Marx, porque en el fondo ya están estudiadas, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué es lo que pasa hoy en día? ¿Qué es justicia social en la actualidad? Y por otra parte, solo para reforzar si hay mujeres y disidencias sexuales que van a escuchar esta entrevista, también se corre esta idea cultural de que no nos apoyamos, y la verdad es que no es así. Nos apoyamos bastante. Los grupos de mujeres son grupos de apoyo de sobrevivencia. La teorización de la filosofía feminista señala la experiencia del cuidado y de los grupos de mujeres como un factor tan importante para la sobrevivencia humana que debiese ser analizado antropológicamente. Es decir, ¿cierto? Esta forma de relacionarnos entre mujeres, correcto, ha hecho, en una frase muy simple porque me encanta, ha hecho la vida posible. ¿Y por qué antes no era posible? Sí, porque en el fondo el poder estuvo secuestrado, sobre todo, ¿cierto? El poder estuvo secuestrado por un grupo grande de la sociedad y todavía lo está. Esta lucha todavía continúa. Este grupo aún continúa manejando el poder. Y existen estas nuevas masculinidades que nosotras también y nosotras interpelamos, pero se fueron transformando en otras cosas. El resurgimiento de este hombre fuerte significa nuevamente la validación de la crueldad, la validación de la maldad. No significa otro tipo de hombre fuerte, ¿cierto? Un hombre fuerte que quizás pueda hacer la vida posible también, no destruirla. Estamos a punto nuevamente, ¿cierto?, de una serie de conflictos bélicos.
Entonces uno dice, ¿quién está detrás de todo eso? ¿Quiénes son los que tienen el poder de ese tipo de decisiones? Yo aquí sentadita en mi casa, haciendo mermeladita, pues ojalá que hoy día no tienen una bomba nuclear. ¡Ay, ayer con el apagón! Pasando de todos los rollos. Pero uno, eso es lo que ve en las noticias. Claro, es la información que te llega, porque a veces uno quisiera decir, bueno, ¿por qué no valorizamos lo otro? Pero no te vende y no le interesa al medio, a los medios o al sistema que tú sepas otras cosas, sino que te alimenten siempre con mucho odio, con miradas que sean unificadoras para un sector, que no haya esa multiplicidad de miradas que pueden generar diversas situaciones. Yo creo que tú diste ahí en un punto clave que yo estoy muy de acuerdo, la multiplicidad de visiones, porque tampoco podemos hacernos los ciegos con que estos grupos de personas no existen, con que estos grupos de personas que no piensan como yo no están, claro, con que no tienen poder. O sea, yo creo que en ese sentido, hacernos cargo de esto y ver cómo lo podemos solucionar, y desde ahí yo creo que es muy valioso el ejercicio político. El ejercicio político, ¿cierto? Donde podamos tomar quizás nuevamente un gran acuerdo, un gran pacto social, un contrato social, como se estudia en la filosofía, en donde podamos incorporar las miradas múltiples, pero porque lamentablemente el poder no le gusta eso. Pero ¿quién es el poder? ¿Qué es el poder? Otra pregunta. El poder hace lo que está acostumbrado a hacer. El poder es a querer manejar la vida. Mira, ¿el poder es una animita que anda por ahí volando o son cuerpos que van ejerciendo el poder? El poder, a ver, no lo veo, pero sí lo siento. Cuando alguien, a través de su forma de pensar, a través del poder económico, que hoy día no solo está radicado en, como hablan aquí mucho, la derecha económica, pero existe sí la izquierda económica. Así que aquí los dos sectores políticos grandes del país tienen un poder económico bastante fuerte y ambos quieren manejar, dependiendo de su mirada, al resto, de imponerle a cada uno, ¿verdad?, sus ideas, de imponerlas y no de permitirme muchas veces pensar o decir lo que yo pienso o quiero expresar. Porque el sistema está construido desde ahí, desde la pugna, desde la competencia, desde quién es el mejor, desde quién es el que gana. El sistema se creó de esa forma y hay un poder que está ahí, como dices tú. Pero, ¿qué es eso? Pues son personas las que lo ejercen. Sí. Son personas, por lo tanto... O filosofías. Y lo podemos cambiar. Oiga, si los reyes pensaban exactamente lo mismo, creían que nunca iba a tener ningún cambio y eso ya cambió. Entonces podemos seguir cambiando, podemos seguir tomando nuevos acuerdos. La otra forma, claramente, y el sistema patriarcal lo ha demostrado en la guerra, también, ¿cierto? Nos agarramos todo y ahí listo y nos extinguimos. Pero en este momento, súper crítico, ¿esa es de verdad la solución? ¿Esa es? Creo yo que no. Pero es que además, mira, hoy día uno podría mirar la figura de Donald Trump como un demonio para algunos, como un salvador para otros, pero es un tipo que de su primer periodo detuvo hartas guerras. Él quiso imponer su forma de actuar y detuvo las guerras del Medio Oriente y hoy día está luchando para detener, ¿verdad?, la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces uno dice, este tipo es, ¿qué es lo que es? ¿Es una persona que quiere dominar el mundo? Pero lo hace a todo lo contrario de que estaban haciendo quienes representaban más el socialismo norteamericano, que era Biden. Mira, dentro de todo tú igual me hablas de izquierdas, derechas, Trump y todo eso. Sin embargo, si lo pensamos, también son sistemas administrativos, y hay que ser súper crítico, que están en decadencia y la representan. Y desde ahí tenemos algunos candidatos que representan ciertos caudillismos que son peligrosos para el medio ambiente, para el globo en general, y que se pueden disfrazar de ciertas bondades, pero que verdaderamente no lo son. O sea, veamos cuáles son ciertos... La intención tras del... Exactamente. Yo también lo veo desde una forma muy crítica, como estamos viviendo ahora los países. Yo creo que eso también está en crisis, están en crisis las fronteras se endurecen de forma muy violenta, se racializan las fronteras, es decir, mira, la otra vez yo vi un reportaje donde mostraban la cantidad de personas, cuál era el color de piel y cuál era la raza que tenían, que estaban en el aeropuerto.
En el aeropuerto. El aeropuerto es ocupado mayoritariamente por personas caucásicas. Y las otras personas, ¿por dónde pasarán? Entonces, ¿cierto? Las fronteras también tienen una crisis. Y sin criminalizar, hay que analizar como sociedad qué es lo que está ocurriendo ahí. Por eso yo te digo, ya, Trump tiene todo este caudillismo y puede encontrar muchos adherentes, pero la verdad es que en este momento en donde tenemos varias crisis, sobre todo una crisis ambiental y una crisis bélica, una persona bastante peligrosa. Yo lo digo muy responsablemente. Sí, es que sumamente coincide peligrosa. un poco con lo que habla el psicólogo Pablo Ruiz, panelista de uno de nuestros programas en la radio. Las cárceles están hechas para todos los de cabecitas negras. Exactamente. Ahí, digamos, las cárceles son otra forma de replicar la crueldad y la maldad sobre la cual se ha construido este sistema. Y no digo que nosotros los seres humanos vamos a dejar de ser malos, ¿no? Sino que vamos a tener que tenemos que pactar políticamente. Oye, que hay cosas que ya no. Y ya los seres humanos en la antigüedad ya lo han hecho, ya pactaron otras cosas. Dejaron en algún momento de hacer sacrificio humano, lo pactaron, oye, ya no lo hagamos más. Entonces, no es que nosotros ahora estemos súper bien. Hay cosas que tenemos que seguir pactando, por supuesto. Por ejemplo, hay candidatos, supongamos, que no deberían ser candidatos. ¿Por qué? Que no deberían ser candidatos, porque en el fondo no cumplen con los principios mínimos de lo que debiese ser una democracia. Entonces, en ese sentido, no podemos validar personajes. Es que la democracia es que todos puedan participar, que todos tengan derecho a participar, a expresarse. Por supuesto. Entonces, ahí sí. estamos limitando la democracia. Sí, por supuesto que sí. Sin embargo, tienen que haber algunos límites, ¿cierto? Y de hecho, igual hoy en día lo tienen los candidatos. Tienen algunos límites de escolaridad y todo eso podemos ampliar los límites, ¿cierto? Por ejemplo, la cantidad de dinero que tiene un candidato. Es que se le paga mucho para que no sé si le paguen tanto a los candidatos, pero de antes juntaron plata. ¿De dónde viene ese dinero? ¿Cómo lo hizo? Al político, hoy día ¿Traficó seres humanos? Los diputados y senadores. Podemos preguntárnoslo, ¿no? ¿Cierto? ¿Traficó seres humanos? ¿Cometió abuso con sus trabajadores? Ese tipo de preguntas no se hacen hoy en día a algunos candidatos. Yo creo que tiene que estar establecido, escrito. Mire, hay una tendencia. Porque si no, ¿qué nos pasa? A propósito de eso. Está Milei, y yo lo digo muy responsablemente, hay personas que no debiesen ser candidatos, que no debiesen tener acceso a ese poder. Pero, por ejemplo, el surgimiento de Milei viene tras sentir el pueblo argentino un abuso del poder del peronismo, representado por la familia Kirchner, en donde a ellos se dieron cuenta de que les robaban su dinero, sus oportunidades, y que lo mantenían como adherente con el resto pagándole al otro, o sea, subsidiando absolutamente todo. Y el problema vuelve a ser el mismo. El Estado, cómo se configuran los países. Ocurren una serie de dinámicas que permiten que este tipo de situaciones sucedan. Entonces, claro, pues, ocurre el abuso, ocurre el robo y ocurre este descontento. Sí. Entonces las personas dicen, ya, nos ha ocurrido todo esto, esta democracia no me ha protegido, porque había que hablarla hace harto tiempo atrás, había que conversarla hace mucho tiempo atrás, y ahora es otro momento para conversar de la democracia. Nosotros como Latinoamérica y como Chile, no sé si hemos tenido la oportunidad alguna vez, además del proceso constituyente, de hablar de lo que es la democracia para nosotros y nosotras. No lo sé. Pero, no sé si acaso alguna vez ha pasado eso. Pero ninguno de los dos procesos constituyentes fueron... No sé si lo ha hecho... ¿Convencidos? Porque las personas en el fondo que lo que hicieron, rechazaron, y yo aquí hablo desde el primer proceso constituyente, rechazaron derechos que los favorecían a ellos mismos. Por ejemplo, garantizar la energía, hablando de lo que ocurrió ayer, ¿cierto? Con este corte. Y las personas lo rechazaron, y le da mucho sentido a lo que yo te estoy diciendo. Ocurren situaciones, en estos momentos políticos, producto de una serie de crisis de las cuales no nos estamos haciendo cargo, y seguimos construyendo en lo mismo, y seguimos viviendo estas mismas dinámicas de poder, desde nuestras casas, hasta, ¿cierto?, las esferas públicas. Y por eso yo escribo sobre feminismo, porque el feminismo tiene las herramientas críticas para poder volver a construir otro tipo de sociedad. La mirada de mujeres es distinta, más aguda muchas veces que la de los hombres. Los hombres somos más simples para mirar, en cambio ustedes, las mujeres, tienen un espacio en donde agudizan más cada uno de los temas, ingresan, son más profundas para analizar. Es una mirada política que puede ser
compartida por cualquier persona dentro de los espacios políticos, dentro de las casas. La casa también es un espacio político, ¿cierto? Karol Hanich, lo personal es político, y las esferas públicas, la plaza, no solamente el votar es un acto ciudadano, conversar, ¿cierto? En la plaza, debatir, esto que estamos haciendo nosotros, profundamente ciudadanos, conversando, ¿cierto? Escuchándonos. Y en ese sentido, yo te comparto que es el feminismo, se podría decir como el mapa o la cartografía, el horizonte, si tú lo encuentras muy utópico, ¿sí? Porque también me lo han dicho, sí. Si tú lo encuentras muy utópico, el horizonte hacia dónde mirar. Y súper simple, mira, a mí me gustaría vivir en esa ciudad. Así, esa es la utopía, ¿cierto? Así me gustaría que fuera mi ciudad. Así me gustaría tener un representante. Me gustaría, bueno, yo no creo mucho en los liderazgos, pero supongamos que tú sí. A mí así me gustaría tener un líder en mi ciudad. Ese tipo, ¿cierto?, de horizontes, hoy en día en la actualidad, yo te lo digo, pero así convencidísima, desde los ciudadanos, desde el ejercicio político, institucional, tú dices, oye, está la escoba, está todo corrupto. El feminismo plantea una cartografía, principios normativos, éticas, formas de hacer la política para poder interceder en la sociedad y ocasionar los cambios. Obviamente estos cambios son lentos. Son lentísimos. Son lentos. Pero si pensamos en estos aproximadamente 9.000 años de patriarcado, yo creo que la verdad es que sí, pues hay que empezar de a poco. Bueno, ¿nos pilló el tiempo? Sí, ya. Sí, nos pilló. Me acaban de avisar ya 3 veces ya que tenemos que terminar. Yo te agradezco, Mercedes, que hayas venido. No, yo te agradezco, Jaime, muchas gracias. Y cuando quieras, podemos seguir conversando. ¿En serio? Si no hay, yo encantada, no encantada. Nuestra coordinadora, jefe de piso y demás, nos puede ayudar por allí para en algún momento volver a conversar. Sí, me encantó. Un agrado. Me encantó. Que esté muy bien, muchas gracias. Gracias. A ustedes también, muchas gracias por haber compartido este Días de Conversación a través de Cautiva. Hasta aquí, el diálogo que aporta en la voz de los protagonistas. Jaime Díaz sostuvo una plática directa y honesta con sus invitados para que quedes al día con la contingencia. En Radio Cautiva 101.3. Esto fue Días de Conversación. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Cautiva.